La Semilla Podcast. Conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Iglesia Pai, proyección de alcance internacional. Con el apóstol Enrique Torra. Gracias al Señor por el día que nos ha dado. Este es el día que hizo el Señor, gocémonos y alegrémonos en Él. Con Dios obrando en nosotros, imposible fracasar, porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. La presencia del Señor es real en nuestra vida. Su presencia no la vemos, no la sentimos, no la palpamos, pero es real. Dios omnipotente, el Padre de gloria, el que rige el universo, el creador de todas las cosas, el todopoderoso Dios, el santo, el justo, Él es nuestro Padre, Él está en nosotros. Dios obra en nuestra vida a través de su palabra. El poder de Dios se libera por la palabra. Ninguna palabra que ha salido de la boca de Dios vuelve vacía. La palabra de Dios es la habilidad creadora. Todas las cosas fueron creadas por la palabra de Dios. Por la palabra de Dios fueron hechos los cielos y todas las estrellas. Todo su ejército fue creado por la palabra. Dios mandó y las cosas aparecieron. De lo que no existía, surgieron las cosas. El mundo visible y el mundo invisible surgió por la palabra de Dios. En Isaías capítulo 55, versículo 11, el Señor dice: Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que le envíe. La palabra hace. La palabra obra. Así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará. Subraye eso. Hará. La palabra produce. La palabra obra. Dios que mora en nosotros, Él está produciendo en nosotros a través de la palabra. En Filipenses capítulo 2, versículo 13, la Biblia dice que el Dios omnipotente, el Dios todopoderoso que mora en nosotros, Él está produciendo. Filipenses 2:13, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Dios está produciendo, Dios está obrando, pero Dios obra a través de su palabra, porque su palabra no está desprovista de poder. Los milagros que leemos en las Sagradas Escrituras fueron el resultado de la palabra de Dios. Cuando Dios habló, la gente creyó y actuó con base en la palabra recibida de Dios, entonces el milagro sucedió. En el capítulo 5 del Evangelio según San Juan, la Biblia nos habla del milagro de aquel hombre paralítico que se sentaba, o mejor, estaba tendido sobre su lecho junto al pozo de Jacob. La Biblia dice que este hombre llevaba tiempo allí, aparte de que tenía 38 años ya de estar enfermo. Había cumplido sus 38 años padeciendo esa terrible enfermedad como era la parálisis. La Biblia dice en San Juan capítulo 5, versículo 1 al 9. Después de estas cosas había una fiesta de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén, y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En esto yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que
hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando lo vio Jesús acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿Quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agite el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado, y tomó su lecho y anduvo. Este paralítico recibió una palabra específica. Recibió el rema de Dios. La palabra rema fue: levántate, toma tu lecho y anda. Ese es el rema de Dios, la palabra revelada de Dios. Cuando esta palabra la recibió el enfermo, y el enfermo se dejó persuadir por la palabra de Jesús, la palabra de Dios, entonces él actuó sobre la palabra. Actuó basado en la palabra específica que el Señor Jesús acababa de darle, y esto produjo el milagro. 38 años enfermo. El hombre recibe una palabra ahora de alguien que nunca había visto. Este paralítico no conocía quién era quien le estaba hablando, pero cuando el Señor le imparte la palabra, es la palabra de vida, es la palabra sanadora, es la palabra que crea. El paralítico, atento, la recibe, se deja persuadir, recibe el rema de Dios y actuó sobre ella, y el milagro sucedió. Dios obra a través de la palabra. La palabra de Dios es vida, es la palabra sanadora. Es el rema de Dios. El rema es la revelación del Espíritu Santo que nos revela la palabra escrita a nuestro espíritu. Es una palabra específica para un momento específico. Cuando atrapamos esa palabra, cuando nos aferramos a esa palabra y actuamos con base en ella, todo es posible. No hagamos caso de todo lo que nos rodea. No prestemos atención a las evidencias negativas si contradicen la palabra de Dios. Inténtelo. Actúe con base en la palabra. Sí, tal vez usted lo había tratado de hacer antes, pero ahora, si el rema de Dios ha llegado a su espíritu, actúe sobre esa palabra. La palabra de Dios no vuelve vacía. La palabra de Dios produce, pero requiere de nuestra cooperación. Cooperamos con la palabra cuando actuamos con base en ella. Eso es lo que la Biblia llama fe. Padre, te doy gracias. Tu palabra es la verdad. Tu palabra no vuelve vacía. Te exalto, te bendigo. Gracias, Padre, por tu generosidad. En esta hora te pido que confirmes la buena palabra. Espíritu Santo, da un rema específico, una palabra específica, una palabra revelada al corazón atormentado, aturdido, frustrado. Señor, tu palabra produce en nosotros el querer como el hacer por tu buena voluntad. Yo declaro que toda confusión mental desaparece, toda incredulidad, en el nombre de Jesús la echo fuera. Declaro libertad. Espíritu Santo, abre nuestros ojos espirituales. Gracias por mostrarnos el camino. Gracias, Señor, por la palabra que está siendo implantada en este momento en nuestros corazones. Bendigo a los oyentes. Los declaro libres, sanos, bendecidos, prosperados, victoriosos, en el nombre de Jesús. Amén.